Combatimos contra todos. Contra el frío y el hambre. Nunca pensé en el día del regreso. Desde que vine acá solo pensé en cómo terminará todo esto. Algunos amigos sí hice allá en el continente. Otros los hice acá, en la posición de combate. Solo espero que si volvemos, quiero que volvamos todos y un día juntarnos a contar esta historia. Pero si no volvemos todos, prefiero no volver. Siempre se dice que la guerra es el infierno. Y esos últimos 4 días fueron el infierno, realmente, donde uno llegaba al límite, el soldado me refiero, llegaba al límite de su resistencia física, pero también psíquica. Con el sueño cambiado, nunca pudiendo dormir más de 1 o 2 horas seguidas, ya con el desgaste psicológico y físico de todo el desarrollo de la guerra, y a su vez con el temor permanente de que llegaran los británicos o nos atacasen y que nos sorprendiesen en la oscuridad, que era el mayor temor. Y a la noche del 14 de junio bajamos esa ladera, pasamos por un valle para subir y tomar otra montaña. Eso fue la noche del 14 de junio en pleno combate. Estábamos metidos entre 2 fuegos, el fuego de artillería inglés y el fuego de artillería nuestro que nos daba apoyo de combate. Y me acuerdo que las municiones caían justo en el medio, las nuestras y las de ellos. Desde que pisé estas islas ya no soy el mismo. Estos días gobernarán mis días y no sé si podré con ellos. Tengo la esperanza de volver, abrazar a mis seres queridos y en ellos encontrar sosiego en mi vida. Me imagino la Plaza de Mayo llena de papelitos azules y blancos cuando regrese. No importa cuál sea el resultado. Se vivió el horror de lo que es esperar o buscar al enemigo también para matarlo, que es un sentimiento terrible y tremendo para un ser humano y para un cristiano. En los últimos combates me tocó a mí ver y entender lo que siente un soldado en la guerra, cuando vi a mis propios soldados, cuando vi que no se retrocedían y caían heridos o caían muertos o eran tomados prisioneros, y sin embargo cuando llegaban los que podían desaferrarse a la base de un cerro o a un lugar de reunión, no comentar nada y no quejarse, pues sabían que el que estaba al lado había sentido lo mismo que ellos. Cuando fue el alto el fuego, nosotros estábamos entrando a Puerto Argentino, cuando se detuvo el fuego, era como que el silencio lastimaba. Al contrario, uno necesitaba sentir las explosiones, los ruidos de las ametralladoras. Fue un sentimiento terrible de dolor y de soledad y un deseo de volver a sentir esas explosiones. Después, cuando bajó la adrenalina, cuando empezó a llegar la noche, fue decir, bueno, ya está, ya terminó. Sobre todo porque estábamos agotados. Pero no fue un alivio en el alma, o sea, al contrario, yo me acuerdo de esa primera noche, el 14 de junio, que estábamos en un búnker, enterrado bajo tierra, con la luz de una vela. Nadie hablaba, nadie se movía, nadie decía nada. El único momento que había era cuando entraba el oficial de personal para leer las listas de los que estaban desaparecidos, a ver si habían aparecido. Y ahí es donde alguien se movía, pero después nadie decía nada. No, fue muy doloroso. Y habías perdido soldados, y habías perdido gente que no sabías dónde estaba y te sentías un perdedor en todo sentido. Con lo cual, no fue un alivio, fue el alivio en lo otro. Es decir, bueno, terminó y yo ya no daba más. Porque el alivio era que ya habíamos dado todo. El retorno a casa no sería el momento más feliz de sus vidas, porque estos hombres ya no son los mismos. Serían entonces las amadas Malvinas quienes llenarían de orgullo a estos guerreros, porque al retornar no habría abrazos ni aplausos, porque el pueblo no conocía de eso. Solo habría decepción y olvido. Los últimos días fueron de combate franco.
Mucho se ha hablado del olvido, pero el ejército estuvo siempre presente asistiendo a sus excombatientes. Por mucho que se diga, nada puede soslayar la realidad. Y también me tocó ver el final de la guerra, que es el peor sentimiento que puede tener un soldado, que es el ser prisionero y el rendirse. Después de todo el esfuerzo y todo el sacrificio hecho por la patria, rendirse y sentirse un perdedor, un fracasado. La singularidad del evento es muy importante para ver de qué manera eso repercute en la persona. Uno. En segundo lugar, la personalidad previa, porque es indudable que si bien la clase que va a la guerra, la clase de soldados, también los oficiales y suboficiales, tiene una historia previa que, 18 años de vida implican una cantidad de vínculos familiares, deportivos, grupales, políticos, etcétera, que evidentemente configuran esa personalidad previa. Y por lo tanto, el mismo hecho disruptivo repercute de manera diferente según la personalidad previa, aun cuando la situación puede ser muy dramática, no de la misma manera repercute ese fenómeno en uno según la condición previa. Creo que esto es importante porque ahí algunos diferenciamos entre lo que es la situación disruptiva y el trauma. Por eso en general decimos situación traumática, digamos situación donde el mundo externo irrumpe, pero según nuestra personalidad previa, nuestra historia, nuestras fortalezas previas, así va a dar como resultado no una enfermedad o por lo menos un síntoma que puede ser o estrés postraumático u otras cosas. Regreso fue casi el mismo sentimiento que el 14 de junio, porque una de las fantasías nuestras cuando estábamos prisioneros era, cuando llegáramos a Buenos Aires, pues en definitiva habíamos dado todo, que no recibía a nadie, no había nadie para recibirnos. Cuando llegamos a la Escuela de Lemos fue igual, nos recibió el director nomás, no había autoridades, no había banda. Nos recibieron en el gimnasio también, explicándonos que entendiésemos que veníamos de la guerra y que como tales teníamos que reinsertarnos, porque psicológicamente no estábamos bien porque veníamos del horror de la guerra. Y el segundo desastre, evidentemente, se debió a varias cosas. Primero, no dar una respuesta rápida, cosa que hoy es el aprendizaje más importante. Uno pasa una situación disruptiva y debe haber una respuesta rápida. Se ve que está un poco frío. Pero lo calenté recién. Sí, no, pero igual lo voy a calentar un poquito más. Fin de año es una fecha difícil porque se huele la pólvora, se escuchan los sonidos de los petardos, las luces de bengala, y remedan lo que fue la noche del 14 de junio. Y aunque inclusive el veterano no se da cuenta, lo percibe, el estímulo, el olor, el sonido, las luces, le despiertan a él una sensación de hiperalerta, estado de tensión, y lo que busca es refugio. No lo hace conscientemente, es un mecanismo inconsciente. Lo que hace es justamente evitar que le caiga alguna bomba. Entonces por eso no puede entrar en congruencia con lo que se está viviendo, que por ahí es un festejo de fin de año. Todos esos estímulos son tan fuertes, impactan con tanta magnitud dentro del cerebro nuestro, que queda lo que se conoce como la huella del horror. O sea, un punto emocional que no puede ser elaborado en ese momento y que queda grabado a fuego. Entonces después cualquier estímulo que sea similar con el paso del tiempo, alguno de esos estímulos iniciales va a impactar en ese recuerdo y ese recuerdo se va a disparar con toda su magnitud.
porque nunca pudo ser procesado, ¿no? Es como volver a tocar la llaga donde te duele y sentís todo el dolor. Y eso es lo que pasa con el veterano que no tuvo la posibilidad de hacer algún tratamiento naturalmente, ¿no? El término estrés postraumático es un término relativamente nuevo de los últimos 25, 30 años, quizá un poco más, pero antes tenían otros nombres los que estaban en la guerra, neurosis de guerra o situaciones traumáticas graves, y esos términos fueron cambiando hasta que más o menos en la década del 60, principalmente después de la guerra de Vietnam, se conforma una especie de conjunto de síntomas que tiene que ver con el aislamiento social, con la tristeza, con la angustia, con síntomas físicos y particularmente con el recuerdo de aquellas situaciones traumáticas que eran sentidas como casi la pérdida de la vida, de la muerte, ¿entendés? El Hospital Militar de Campo de Mayo fue el hospital que recibió a todos los veteranos de guerra que llegamos y se les hizo la primera evaluación. Entonces me puse a investigar las historias clínicas de años A y pude ver que los primeros veteranos de guerra que concurren a buscar algún tipo de ayuda al hospital fue recién en el año 83, 84, muy pocos, estoy hablando menos de 5 veteranos. Y luego, a medida que fue pasando el tiempo, este número fue creciendo hasta que en algún momento se convirtió en el único hospital que recibía a los veteranos de guerra. Era como el centro de referencia para con los veteranos de guerra. Y el por qué era el único hospital, Campo de Mayo, tal vez, creo yo, porque fue el primero en atender al veterano y quedó como el que sabía y comprendía de este tipo de enfermedades. Volvemos a Continente, a haber vivido lo que se vivió, a haber sentido la pérdida de algún camarada, el dolor, esa experiencia que es muy aberrante, como toda guerra, ¿no? A pesar de lo que uno crea y realmente lo sienta como que está bien lo que se está haciendo, ¿no? Cuando no se tiene el apoyo, decía, ese inicio de enfermedad luego se cronifica con el tiempo. Por eso, ese periodo de la falta de apoyo, digamos, fue mucho más grave que el hecho per se. Para el tratamiento del estrés postraumático, el paciente pasa por diversas actividades terapéuticas que se realizan con el objetivo de lograr poder extraer, reconocer y tramitar aquellas emociones producidas por el hecho traumático vivido. 2 personas en un pozo de zorro viviendo una situación de combate. Uno puede desarrollar una enfermedad y el otro no. Los dos pueden desarrollar una enfermedad, pero ser estas enfermedades diferentes. O bien ser la misma y evolucionar en forma diferente. Sí, está bien, todo bien, recuerdo nada más. Todo bien, todo bien. A veces el impacto es tan fuerte de lo que se vive que irrumpe en la psique del individuo y genera como un cambio de personalidad profundo. Entonces se conoce como transformación persistente de la personalidad tras eventos catastróficos. El veterano de guerra no es solamente el producto de la guerra, sino toda la historia posterior. Y por eso es muy importante esos momentos de esa posguerra. En los primeros años, desconocimiento, los locos de la guerra, o tener dificultades laborales, o la discriminación. Y los años posteriores fueron posibilitando que pudieran ser abordadas esa situación. Y luego, digamos, tardíamente, y muy tardíamente, con centros especializados que dieron cuenta de esta situación, del veterano, de su familia, de su nueva situación y poder ayudarlos y ayudarnos. Y es allí, en el año 2004, donde justamente se crea entonces el Centro de Estrés Postraumático Malvinas Argentinas, en la calle Palestina. Lo digo porque la mayoría de los veteranos lo conocen como Palestina, al lugar, y donde el ejército por primera vez pone en funcionamiento un centro especializado en enfermedades
en salud mental relacionadas al trauma psíquico y específicamente para los veteranos de guerra. Allí comenzó, digamos, ya todo un tratamiento mucho más complejo, porque viajamos a Estados Unidos, nos fijamos cómo trabajaban ellos con los veteranos que tienen desde la Segunda Guerra Mundial, que todavía se están asistiendo, por ejemplo, y tratamos de incorporar esos conocimientos, adaptarlos a nuestra idiosincrasia y desde allí generar un equipo de trabajo altamente especializado para con los veteranos de guerra. Estos cuadros depresivos, estos estados de anedonia, falta de ganas, de tristeza vital, trastornos del sueño, se mejoran y rápidamente, por lo cual la calidad de vida mejora, aún teniendo la afección. Y sí, van a haber momentos en los cuales pueden aparecer recidivas sintomáticas, pero la intensidad del síntoma también es menor. Entonces la calidad de vida en general del veterano mejora. Y cuando pasa un tiempo te dicen, la verdad, dice yo, lástima que no estuvieron antes. Eso es uno de los reproches que hacen a veces. ¿Por qué no hicieron esto antes? Bueno, porque antes tampoco la medicina estaba en el conocimiento que está hoy en día, ¿no? Y también se critican el no haberse animado, porque se dan cuenta que el hecho de permitirse acceder a la salud mejora la calidad de vida de él y de la familia. Acá damos capacidad para la